Seguimos acá en 14 bis y le damos la bienvenida a Rodolfo Daer, secretario general del Gremio de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires, la seccional más grande de todos los gremios de la alimentación del país. Rodolfo, es un gusto tenerte acá en Sónica Más con nosotros, con Diego Zucalesque y Nicolás Balinotti. Y recién estábamos hablando del dinamismo de la economía. Entonces me parece que te iba a preguntar cómo se negocia salarios hoy en la Argentina. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Saludo a toda la mesa, muy amable por la llamada. ¿Cómo se negocia salario? Y estamos los salarios detrás de la inflación. Perón decía con mucha justeza que los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. Se refleja, nosotros hemos firmado 42% de aumento de salario. El tramo más grueso es en el curso de este año. Sin embargo, el proceso inflacionario y que no hay estabilidad de precios, ¿qué quiero decir de estabilidad de precio? Pues el mismo producto tiene un valor en Palermo, otro producto en Flores, otro producto en San Miguel, otro valor en el Talar de Pacheco, por dar un ejemplo. Entonces, no es fácil, modesto juicio, después de las elecciones tendría que existir un gran acuerdo en función de reactivar profundamente el proceso productivo con políticas antiinflacionarias, que no es fácil. Rodolfo, ¿quién, si hay que identificar un culpable? El gremio Sanidad. ¿Quién sería? Sanidad me toca por distintas razones. Creo que a todo el mundo le toca, o estamos mirando el gremio de Sanidad, que hemos saludado, aplaudido, y tienen los salarios de enero del año pasado, de antes de la pandemia, y no pueden recomponer salarios. Entonces hay situaciones extremas de complejidad. Rodolfo, a ver, entiendo que el conflicto de sanidad es muy importante, que involucra a su hermano, y que hoy es el conflicto del día, sin duda. Porque además su hermano le toca estar liderando hoy la CGT, una silla que también ocupó usted. A lo que voy es, a la hora de identificar un responsable en estos eslabones, ¿no? Me cuesta identificar solamente uno, porque, por ejemplo, cuando el gobierno trazó la pauta del 29% anual, hubo muchos sindicatos que se alinearon y que la aceptaron. Por ejemplo, el gremio de bancarios, que en el calendario de paritarias es uno de los primeros que tiene que negociar. Pero, digo, del lado de los empresarios los salarios siguieron subiendo, y por el lado del gobierno tampoco hay una eficiencia a la hora del control y tampoco de las proyecciones. ¿Coincide? A ver, el tema inflacionario es un tema muy complejo, no solamente de nuestro país, sino uno toma la experiencia a nivel del mundo, distintos países. En la década del 80, muchos países vivían procesos inflacionarios y con políticas que muchos de ellos fueron con acuerdos políticos, progresivamente fueron disminuyendo la inflación. No es una expresión de deseo de que el año que viene exista una inflación del 30%, sino tienen que ser políticas sincronizadas en muchos aspectos de que hacen a la actividad económica macro y micro. Por ejemplo, nosotros tenemos en la alimentación, la materia prima son commodities. Por un lado, lo que se produce en las galletitas o el pan de molde, la materia prima es un commodity, tiene valores internacionales en dólares. El otro producto es el cacao. Tenemos el azúcar. Digamos, es de una extrema complejidad que va más allá de un gobierno, va más allá de un ministro de Economía. En la Argentina tuvimos experiencia de frenar o de parar la inflación. En su momento, algunos recordarán el Plan Austral. Y bueno, el Plan Austral tuvo un inicio exitoso, pero fracasó. El otro, que fue otra medida antiinflacionaria, fue la convertibilidad. Y el pueblo argentino se enamoró de la convertibilidad y estalló en 20.000 pedazos
fines del 2001. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que requiere grandes acuerdos de todos y fundamentalmente acuerdos políticos. Rodolfo, ¿cómo le va? Diego Zucalesca lo saluda. Hola, ¿qué tal? Le tomo esto que usted decía, ¿no? De los commodities, porque efectivamente es así. Pero digo, más allá de la cuestión de los commodities, lo cierto es que el Estado argentino gasta más de lo que genera, digamos, evidentemente, A ver, y esto hace que gasta haya más que de lo que emitir. se recauda, sí, pero ¿qué hacemos con todos los compañeros y compañeras que están fuera del mercado laboral? ¿Qué hace? No, está bien. ¿Qué hacemos? Es decir, no quiero entrar... el gobierno de Alberto Fernández asumió un gobierno sin crédito, porque el crédito se había cortado en la gestión anterior. Y asumió con un cepo en el dólar. Digo, por eso yo no quiero estar echando la culpa. Yo creo que son cosas muy profundas, que requieren acuerdos políticos. Para después de esos acuerdos políticos trasladarlo a acuerdos económicos. Si uno escucha, uno lee los diarios, el gasto del Estado, en las políticas sociales que desarrolla el gobierno nacional. No tiene crédito. No, porque está cortado, porque se tiene que acordar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hay que pagar al Fondo Monetario, pero las cuotas tienen que ser posibles, no imposibles. Pero usted habla, en un punto me habla de coyuntura. Se entrecortó, me lo repite. ¿Me escucha? Ahora sí. No, le decía que yo le tomo lo que usted dice, pero hay un punto que no deja de ser coyuntura, porque si usted revisa los últimos 20 años, salvo en alguna etapa del gobierno de Néstor Kirchner, la verdad es que siempre hubo déficit. O sea que no le... Entiendo que es un momento muy particular por la pandemia y demás, pero no es una cuestión de la pandemia. Esto que estamos hablando, de que el Estado gasta más de lo que recauda, casi te diría es una política de Estado independientemente de quién gobierne. Y ahí tenemos un problema. Por eso digo, tenemos que ir a un acuerdo político. ¿Qué desarrollo industrial tiene que tener nuestro país? Es bienvenido el campo, que es una fuente de ingresos de recursos, pero tenemos que discutir en la mesa que los altos precios por la demanda de los países asiáticos, de los commodities, repercute en la canasta de la mesa de los argentinos. Repercute. Entonces, ¿qué política concertada entre todos los actores resolvemos? Pero no solamente tienen que salir los actores económicos, sino de los acuerdos políticos que tienen vida Rodolfo, parlamentaria. ¿Usted ve en el Frente de Todos un compromiso a buscar acuerdos con la oposición? Porque me remito a un ejemplo que nos trazó prácticamente la agenda política de los últimos meses, que tuvo que ver con la negociación para habilitar un proyecto de ley que allane el camino de la llegada de vacunas de los laboratorios de Estados Unidos. Y no se logró y finalmente salió por decreto. Entonces, digo, ¿estamos ante las dos fuerzas políticas predominantes hoy capaces de llevar adelante un acuerdo político? Entiendo la complejidad porque no había vacunas, el tema de la pandemia, y hay que saludar a los investigadores que en tan poco tiempo se descubrieron vacunas. Pero, a ver, entiéndase lo que voy a decir. Cuando uno piensa en el futuro de nuestros hijos y en el futuro de nuestros nietos, mi adolescencia, seguramente como la de algunos de ustedes en la mesa, la adolescencia de la Argentina, del país, cuando nosotros éramos adolescentes, era totalmente distinto al país de hoy. Totalmente distinto. Las profundas desigualdades no existían en los años 70, en los años 80. Entonces, esto requiere acuerdos, y no los acuerdos espero que comiencen a gestarse después de las elecciones. Antes es imposible, pero después de las elecciones tengo la ilusión, tengo el sueño
de que es posible el acuerdo político para política, acuerdo político de la dirigencia política, de los actores económicos, para un país mucho mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos de acá a 20 años. Bueno, yo te digo honestamente, pero suena bárbaro, pero la verdad es que uno lo que escucha, lo que ve, y más allá de la cuestión electoral que uno tiene digamos, de la situación de Alberto Prat, más allá de un momento de crisis realizada por la cuestión pandémica y que efectivamente implicó que se sentara a la mesa oficialismo de oposición, después la realidad es que se dinamitaron todos los puentes. O sea, y esto tenía que ver, no era leído en clave electoral. Se está entrecortando, por favor. La verdad que se lo tomo, pero yo veo una clase dirigente, y le digo la verdad, esto no es solo la clase de política, también están viendo una película diferente a la de la población en general, que la vemos pasar, que cada vez estamos peor, cada vez tenemos que hacer más cosas para sostener lo poquito que va dando. Se está entrecortando, por favor. Y no termino de escuchar bien el concepto. A ver, Rodolfo, lo que dice Diego, que se le entrecortó a él, es que es muy difícil pensar que es posible un acuerdo teniendo en cuenta que el oficialismo dinamitó todos los puentes con la oposición y viceversa. Esto lo añado yo a la pregunta de Diego, porque no solamente se trata del gobierno dinamitando puentes, sino también hay algunas respuestas o contraataques de la oposición que van en ese sentido y que hacen prácticamente imposible revisar y pensar en que es posible un acuerdo. A eso iba Diego, a que el oficialismo... Yo me abstraigo de esta etapa de nuestro país porque las dos coaliciones quieren ganar. Me abstraigo de la pasión de estos meses, porque el Frente de Todos quiere ganar las elecciones y es correcto que tenga esa aspiración de ganar las elecciones, como Cambiemos o el nuevo nombre que aparece como posible líder Larreta quiera ganar. Son aspiraciones correctas y lógicas de las coaliciones. Yo estoy pensando, Rodolfo, a ver, hagamos de lado la política un segundito y lo voy a llevar a algo bien sectorial de usted y que me interesa saber su opinión y creo que también a la gente y a la audiencia también. Acá en este trabajo también tocamos sobre todo temas laborales, ¿no? ¿Cómo impactaría en el sector de la alimentación el tema del etiquetado frontal en los alimentos? Si eso podría llegar a tener un impacto en los puestos de trabajo, en la industria, en las inversiones. La industria tiene que adecuarse. El etiquetado existe en países hermanos y es correcto que uno sepa con claridad cuánto tiene de sodio, cuánto tiene de azúcar, porque tiene que existir toda una protección hacia la salud. Y las empresas tendrán que adecuarse. El sector nuestro se viene automatizando y robotizando aceleradamente. Quiero dar un ejemplo. En el año 85, la reafiliación que hicimos, teníamos en el sindicato Estía Buenos Aires 19.500 compañeras y compañeros. Nosotros vamos a elecciones el 29 de septiembre con un padrón para votar de 5.400 personas. Sin embargo, se produce muchísimo más que en aquel entonces. Bien. Entonces, las empresas tendrán que adecuarse a las etiquetas y tendrán que mejorar, en algunos casos, la calidad de sus productos. Me acaba de dar una primicia, o sea, ya tienen fijada la fecha de la elección interna en el gremio, es el 29 de septiembre, ¿me dijo? El 29 de septiembre, el jueves de la semana que viene, es decir, los plazos... A ver, el pensamiento del Consejo Directivo es de facilitar, como siempre se ha hecho, la mayor cantidad de listas, porque el gremio nuestro es politizado y cada pensamiento político se expresa sindicalmente en la vida del gremio. Rodolfo, acá, perdón que le interrumpa, acá hay dos novedades. La primera es que el gobierno, a partir de
el 1 de septiembre habilitaría las elecciones sindicales y los congresos en las organizaciones gremiales después de un largo parate y de una extensión de mandatos. Eso Sí, en pero primer nosotros lugar. la hemos pedido, hace 3 meses atrás hemos pedido la autorización al Ministerio de Trabajo y hemos informado a los municipios de el protocolo que nos dio el Ministerio de Trabajo para habilitar reiniciar el proceso electoral. Al partido de Esteban Echeverría, de la cantidad de empresas y trabajadores que van a votar, La Matanza, Morón, Tigre, 3 de febrero, San Martín, San Fernando, Cava, dije Morón, no sé si vuelvo a repetir Morón, y La Matanza, y Lanús. ¿Por qué número de reelección va usted? Tuvimos que informar de las empresas que están ubicadas en su municipio y la cantidad de trabajadores por empresa en condiciones de votar. Rodolfo, ¿por qué número de reelección va a ir usted? Yo llegué al gremio, a ver, ¿cuántos años tenía? 34, 35 años. Siempre hubo lista opositora. Me apasiona mi vida, la vida política. ¿Cuál es el secreto del éxito? Tantos años ahí al frente. Mire, estar con los compañeros, con las compañeras, tener los plenarios, tener la relación con los delegados, con la militancia. En el campo de deporte convivimos la de distintas expresiones, mayoritariamente las compañeras y compañeros abrazan al peronismo, pero hay respeto por los compañeros que no piensan, que tienen pensamiento con el PTS, el MST, y bueno, y esa convivencia de respeto se expresa en el campo de deporte, en la vida social que tiene el gremio, y bueno, ahora, ir y pelear. Sí. No. Lo otro que quiero decir es estar al lado de la comisión interna, de los militantes, en la defensa de los puestos de trabajo, de las categorías, de hacer respetar el convenio colectivo de trabajo, de pelear todos los años por paritaria. En esto. Este año metió paritaria récord encima. ¿Cómo? Este año metió encima paritaria récord. No le entiendo la pregunta. No, que metió como 42%, digo, 42%, muy buena paritaria. Sí, 42%. Sí. Bueno, también hicimos paro, movilización con el protocolo, con los coches, a la cámara, se vencía la... Ahora, le hago una pregunta, muchos Dígame. años al frente del sindicato. Héctor hace poco tuvo un tema de salud, ¿no? Mi hermano, por suerte no llegó un infarto. Sí, que es cierto, pero digo, tuvo 2 stents, pasó una situación. ¿Esto no lo hizo usted, por ejemplo, repensar un poco tanto tiempo dedicado a esto, por ahí correrse o pensar en otra o en otros términos? ¿No le hizo resignificar un poco? Formar compañeras y compañeros para la conducción no es fácil. Es decir, vos tenés la inteligencia, que es algo cognitivo, y el conocimiento es el resultado de escuchar, preguntar y leer, y la experiencia que uno va acumulando a lo largo de los años. Y uno lo que hace es transmitir en compañeras y compañeros, porque indudablemente va a llegar el momento y uno quiere que el gremio siga teniendo esa vida de amplitud, de criterio, de militancia y de sueño de un país mejor. Rodolfo, la última de mi parte. ¿Qué cree que puede llegar a suceder en la renovación de autoridades de la CGT? ¿Se puede revalidar una conducción en formato de triunvirato? ¿Puede haber un liderazgo único? ¿Qué cree que puede pasar? Hay una opinión de muchos gremios de que tiene que ser, de muchos compañeros, que tiene que ser un secretario general, que tiene que ser. Y bueno,
que quisiera no evitar, pero la realidad es que uno lo ve y pone y está, es Héctor. No es porque sea tema sanguíneo. Voto cantado para su hermano, entonces. ¿Cómo? Voto cantado para su hermano. Pero la realidad es eso, que está él. En los programas, uno la foto en los diarios, y es un tipo, es realmente una persona íntegra, lo conocen bien los compañeros de Sanidad y el resto de los compañeros del movimiento obrero. Bien, le hago la última por mi parte. En el acuerdo paritario, ustedes, además del 42%, establecieron una cláusula de revisión. No le tienen mucha fe al gobierno con el tema de la lucha contra la inflación, ¿o sí? No, en el mes de febrero estamos con la revisión de salarios, porque, a ver, nosotros estuvimos en las reuniones sectoriales cuando a principios de abril se establecía que había que tener un porcentaje de recuperación del salario porque el gobierno había establecido para este año del 29%. En esa reunión sectorial de alimentación estuvimos con el compañero Morcillo y, bueno, la realidad supera. Nosotros, nuestra obligación es que apoyamos al gobierno, pero nuestra responsabilidad prima facie es defender a los compañeros y defender el poder de compra de sus salarios. A eso para eso nos eligen y por eso, a raíz de esa situación, de ese vínculo de pensamiento, es que tenemos una excelente relación con la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros del gremio, juntos defendiendo las categorías. No es un acto benévolo a la patronal, es el resultado de discusiones, muchas veces con inspecciones del Ministerio de Trabajo para constatar que el reclamo que hace la parte sindical, que hace el sindicato con los delegados, no es un invento, sino es base de la realidad. Bien, excelente. Bueno, Rodolfo, le agradecemos mucho el contacto con 14 le deseamos lo mejor para estas elecciones, que todo salga muy bien, que bueno, que la gente pueda votar tranquilamente y con los cuidados del caso. Así que seguramente... estoy acá con la compañía, estoy con el secretario, me está escuchando el secretario gremial Oscar Pereira y la compañera Paola Benítez, delegada y que estaba en vocal y ahora va a estar en el secretariado, que es de Aiquerín, y ayer a la noche, eso de las 10 de la noche, 10 y cuarto, 22:15, estuvimos hablando porque en la empresa Aiquerín hubo una gran pérdida de amoníaco. Por suerte no pasó nada y ese es el vínculo que tenemos. Y ahora va a estar en el secretariado. Rodolfo, le mandamos un abrazo. Si somos elegidos. No, gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande. Ahí pasaba Rodolfo Daer, el primero de los gremios que, bueno, será sometido a elecciones y al voto del gremio. Eso será el 29 de septiembre. Atención con esto, después vendrán todas las demás, así que veremos cómo resulta.